Buenas tardes y bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Vamos a incluir en esta conversación al doctor Elmer Huerta, oncólogo, experto en salud pública y colaborador de CNN. ¿Cómo le va, doctor? Hola Guillermo, qué gusto saludarte. Buenas tardes también a todos los televidentes y seguidores. Bueno, los números siguieron subiendo. Voy a chequear ahora exactamente en Estados Unidos, sobre todo porque como es un país masa y vamos a ver los números de hoy, pero acá según CNN tenemos que hubo 61.700 nuevos casos de COVID-19, lo cual implica un descenso del 3%. Hay que hacer, comparado con la semana pasada, hincapié en que los números de Pascua todavía no están incluidos porque todavía no se ha manifestado, ¿no? Después, 915 muertes, 21% de disminución en las muertes. Muy importante con respecto al mes pasado, pero las hospitalizaciones sí han subido un 2,62%. ¿Qué les llama la atención de estos números? Bueno, que parece que en globo el país está un poco en baja, los números lo indican, pero el problema es que hay estados como Michigan, por ejemplo, que están teniendo una explosión de casos, Guillermo, y hay tres estados más que tienen también aumento en sus cifras. Entonces, con el anuncio de hoy día de la directora del CDC, que la variante británica ya tomó cuerpo en Estados Unidos y se ha convertido en la variante más frecuente, pues eso ojalá que no nos lleve a que se calienten los números y empiece nuevamente a elevarse tanto los contagios como posteriormente hospitalizaciones y muertes. ¿Por qué será que Michigan tiene este incremento tan significativo? Es curioso, la verdad es que probablemente es una combinación de varios factores como explican estos brotes. Es como, por ejemplo, en Chile, aumento enorme, en Argentina, aumento enorme. Cada país tiene su propia, digamos, variación y tiene sus propias explicaciones. Lo de Michigan no está muy claro, Guillermo, pero parece que alzaron las medidas de contención, la gente joven empezó a salir en cantidad. Parece que eso está explicando mucho esto. Y fíjese, estoy viendo un mapa que genera, le voy a decir exactamente quién, se llama Hotspots en Michigan, y lo estoy viendo en la clínica Mayo y justamente alrededor de las grandes ciudades, Lansing, East Lansing, Detroit, hacia el norte de Detroit, y también ciudades un poco más grandes en la parte norte de la península baja de Michigan, es donde está la mayor concentración, justamente las ciudades más grandes. Exactamente, es de ahí es donde la población se reúne más, bajan la guardia, está empezando el clima bonito, ya entonces la gente empieza a salir más. Recuerda que el comportamiento humano es el principal propulsor de los contagios, Guillermo, Sí, ¿y por qué la variante británica es la más dominante? porque es muy contagiosa. Es hasta dos veces más contagiosa que la versión original del virus y entonces al contagiar más, simplemente empieza a producirse más casos de la enfermedad y cada uno de esos casos contagia más y como recuerda que el objetivo principal de que un virus mute es que gane algún tipo de ventaja y en este caso esta variante ha ganado la ventaja sobre, digamos, las versiones originales del virus, de que al ser más contagiosa es la que está pasando más de persona en persona. Y eso explica por qué ahora simplemente es la más común, la que más se está contagiando, podríamos decirlo. Hoy es 7 de abril, hace alrededor de 20 días, 21 días, se cambió radicalmente en Estados Unidos el límite de edad o el margen de edad para la vacunación y bajó a 55 años, que es un grueso de la población, 55 o más. Y una semana después se bajó directamente, cuando se esperaba que bajaba a 50 en la mayoría de los estados, a 16. Por lo tanto, le pregunto, si ya han pasado 20 días de esa vacunación bastante masiva y a la semana que viene y la otra ya va a haber también esa marca de 20 días, probablemente la vacunación sea un factor la disminución de los casos en Estados Unidos, ¿no? Está empezando a ser un factor, pero todavía estamos lejos. De acuerdo al último contagio que tengo, estamos en 19% Sí, exactamente.
19. Entonces, eh, recordemos, Guillermo, que para que se logre lo que se llama el efecto de protección de la sociedad, del rebaño, manada, etcétera, se necesita un número que está entre 75 y 90%. Pongamos que sea 80. Entonces, de 80 a 19, pues son 61% que faltan. Ahora, agrégale a eso a la gente que ya ha tenido la enfermedad y que pueda tener algún tipo de inmunidad, agrégale cuánto, 10, 15, 20% más. Entonces, con 40% de gente inmunizada, mitad por vacuna y mitad por enfermedad, pues estamos en la mitad de lo que significa la protección del grupo, recién. Sí, sí. Inclusive estaba pensando recién 19% y hay estados que tienen un déficit de vacunación muy, muy importante que no tiene que ver con la distribución, sino que tiene que ver con el interés por parte de la población en vacunarse o no, y sobre todo en zonas rurales, con una tendencia política en particular que descreen, ¿no? Los conocidos non-vaxxers. Doctor, una compañera nuestra en el trabajo hace un año transitó la enfermedad del COVID-19. Hoy, hace un año fue, se hizo los exámenes esta semana de anticuerpos y todavía los tiene. Es poco común eso, ¿no? Mira, eso está en pleno estudio. Está en pleno estudio. Mira, la semana pasada, ¿te acuerdas, Guillermo? Pfizer anunció, y este anuncio fue malinterpretado por muchísima gente. Pfizer dijo, el análisis de nuestros datos indican de que las defensas de las personas vacunadas duran por lo menos 6 meses. Mucha gente dijo, wow, solo 6 meses entonces. No, lo que pasó es de que en el estudio grande de fase 3 de Pfizer, que son 46,000 personas, Sí. que fueron sorteadas mitad placebo y mitad vacuna, el análisis que se ha hecho a 6 meses de haber empezado el estudio indica que a los 6 meses la gente todavía tiene defensas anticuerpos altísimos. Eso es lo que significaba. No es de que solo dura 6 meses, sino por lo menos 6 meses y sigue el estudio. Entonces el próximo análisis será quizás en 6 meses más o 3 meses más y tendremos datos a 9 y a 12 meses. Entonces el Evi- caso de que me pones de la compañera de trabajo es uno de los pocos que ella ha tenido la enfermedad y los anticuerpos le están durando hasta un año después. ¿Cuántos serán el resto? No se sabe porque no tenemos ese tipo de cientos o miles de personas que sean seguidas durante largo tiempo. la palabra clave es científicamente, ¿no? Está científicamente comprobado que la duración de la efectividad de la vacuna es por 6 meses. Científicamente comprobado. Dentro de un año, por Exacto, ahí va a ser un año, porque científicamente se comprobó, pero por el momento ese tiempo no se cubrió correcto. con el estudio. Doctor, hablemos un poco de otro tema que hemos dejado en el camino, que es el de la carga viral. Porque hay muchos que dicen, yo no me voy a dar la vacuna, porque la verdad eh, yo me enfermé del COVID-19, lo pasé como una ligera gripe, nada que ver. A mí no me pasó nada, yo nunca conocí a nadie que se haya muerto por COVID-19, etcétera. ¿Tiene que ver con la carga viral cuando hacen ese tipo de manifestaciones? No, en realidad no. No, no, no siempre la carga viral está relacionada a la intensidad de la enfermedad. Es más a factores desconocidos, se habla de genética, se habla de alguna cosa que todavía en este momento no entendemos. El por qué un mismo tipo de virus puede hacer que 80% de los que sufren la enfermedad tengan una enfermedad muy, muy, muy leve. 15%, Guillermo, caen en cama muy enfermos. También se recuperan. Y 5% van al hospital y pueden morir. No se sabe cómo un mismo tipo de virus puede ocasionar una enfermedad con tan diversa variación en su intensidad. Y lo que estamos viendo ahora, se ha reportado en Michigan precisamente, pero eso está viniendo de América Latina también, es de que parece que estas variantes están siendo mucho más intensas en eso, en causar la intensidad de la enfermedad en gente más joven. Entonces, todo eso está en pleno estudio, Guillermo. Claro, porque son los que al principio, ¿se acuerda que decían que era una enfermedad que más que nada Exacto. afectaba a la gente con condiciones preexistentes o a los adultos mayores? Entonces los jóvenes dijeron, yo no me voy a cuidar porque la verdad no estoy en riesgo.
Y después Exacto. vino el tema del egoísmo por parte de la gente joven, ¿no? Porque sí pueden pasar la enfermedad a una persona mayor porque pueden ser portadores del virus. Este, Exacto. Pero eh, ahora la están sufriendo. Están claro, sufriendo más. ahora la situación cambió drásticamente. De todas formas, las cifras que se ven en Estados Unidos, cuando hablamos de número de muertos que han bajado significativamente, con poco porcentaje de la población vacunado, ahora lo interesante va a ser compararlo con países que no tienen una vacunación agresiva para ver qué pasa, porque ahora sí viene el cambio de condiciones del tiempo y la gente se siente con más ganas de salir y se va a poder comparar, este país está vacunado en un X porcentaje, aquel prácticamente nada, ¿no? Exactamente. Chile podría ser un buen ejemplo de comparación, pero ellos van a empezar, ya están en otoño, van a empezar el invierno, porque Chile es el segundo país del mundo después de Inglaterra, perdón, de Israel, que tiene un más alto porcentaje de vacunación completa de su población. En el último contagio, déjame ver cuánto estaba Chile. Chile está con 21,5%. Mira, más que Estados Unidos. Pero fíjate, la situación en Chile está muy caliente, las camas están llenas, no hay camas de cuidados intensivos, porque al parecer ellos abrieron muy rápido la sociedad. Y fíjate cómo el comportamiento humano lleva todo esto para adelante, Guillermo. Al abrir la sociedad, al abrir los colegios, etcétera, han tenido un repunte. ¿Por qué? Porque a pesar del exitoso programa, y nuevamente, 21,5 de 80, pues ahí está la diferencia que todavía no está vacunada. Claro. Y fíjese algo más, usted, doctor, que recibió la vacuna de Moderna, dice que todavía muestra altos o robustos niveles de anticuerpos en 6 meses. Claro, porque va avanzando el estudio. ¿Por qué no lo aplica esa fórmula que nos explicaba este caso? Eh, no, eso es lo mismo que te expliqué hace un momento de Pfizer. ¿A eso te refieres? Sí, que, es Sí. decir, acá dice que la vacuna de Moderna Ujú. muestra niveles robustos de anticuerpos a los 6 meses, A los pero seis eso meses. no significa que Que después de los solo 6 meses no. Quiero que haga hincapié en es eso. eso, claro, vamos a explicarlo nuevamente. Pues sí, yo soy uno de los 30.000 voluntarios. De los 30.000 voluntarios, 15.000 recibieron vacuna y 15.000 placebo. Los que recibieron vacuna están siendo estudiados y cada cierto tiempo tienen que ir, Guillermo, y le sacan sangre, no sacan sangre, te sacan 2 o 3 tubos de sangre. ¿Para qué? Para medir, entre muchas otras cosas, el nivel de anticuerpo neutralizante que produces después de haberte vacunado. Entonces, todos estos estudios van a durar 2 años y cada 6 meses hacen lo que se llaman estudios interinos, en los cuales analizan los exámenes de sangre de todas las personas y que han hecho en el análisis interino de los 6 meses que la vacuna produjo un incremento de anticuerpos y esos anticuerpos tienen números altos. Entonces, ¿qué se concluye? Que en este análisis interino, por lo menos 6 meses es el tiempo que los voluntarios tienen niveles altos de anticuerpos, lo cual no significa que la vacuna solo protege por 6 meses. Habrá que esperar el próximo análisis interino que va a ser en 6 meses para saber cuántos de esos voluntarios tienen todavía altos niveles de anticuerpo a los 12 meses. Y también se manifestó los CDC con respecto a los viajes en avión dentro de Estados Unidos y también en viajes internacionales. Y hoy se está hablando de las líneas navieras, de los cruceros, que han perdido muchísimo dinero. Inclusive en Europa continúan postergando aquellos que estaban pautados para el año pasado, para el 2020, y los pasaron para este año. Ahora lo están empujando aún más, porque algunos tenían pautados ya en junio hacer los viajes, pero ahora le están pidiendo que lo posterguen porque no van a salir. Aunque las navieras, y aquí viene el asunto, están diciendo algunas que van a reclamar que tanto sus empleados como los viajeros, los turistas que quieran embarcar, estén vacunados, algo que los CDC no exige. Entonces, me gustaría que habláramos del tema, sobre todo para ponerlo en perspectiva de lo que significa ante muchos y que para muchos es una mala combinación de palabras, el pasaporte sanitario. Exactamente. Mira, esto del pasaporte sanitario abre varias aristas de discusión. Una son los derechos, ¿no? Porque si la vacuna
no es obligatoria en un lugar y no lo es. Entonces, si no es obligatoria, ¿por qué a la persona que no se vacunó porque no quiere, le van a pedir un documento que no lo necesita porque simplemente no quiso vacunarse? Si fuera obligatorio para todos y no lo tuviera, sería otro el asunto. Uno, esos son los derechos y todo lo otro. Lo otro es lo médico. Estamos hablando, por ejemplo, con el caso de tu amiga, que al año tiene anticuerpos, pero hay otros estudios que indican que duran 3 meses, 6 meses, 8 meses y todavía no se sabe bien. Eso es segundo. Tercero, estamos hablando de que estas variantes están cambiando completamente el juego, Guillermo, y es posible que una persona vacunada se pueda infectar o una persona que ya tuvo la enfermedad se puede infectar. Entonces, ¿de qué va a servir tener un pasaporte que te has vacunado si eres todavía susceptible a contagiarte por una variante? Si no se sabe cuánto tiempo te va a proteger la vacuna, ¿cómo vamos a poder exigir un documento de esa manera? Entonces, yo creo que todavía falta mucha ciencia como para pensar de que un pasaporte de inmunidad es lo correcto para todos. Bueno, y ahora yo meto el tema económico en la conversación, porque en Estados Unidos, por COVID-19 no se le cobra a la gente en la atención médica en hospitales. Entonces vamos a decir que entra un turista y que viene a este país y se agarra COVID-19 o lo traía, o se lo contagió en el aeropuerto al llegar o en el baño del avión en vuelo y resulta que significa un costo adicional para el sistema de salud de este país en miles y miles de dólares. Entonces puede haber un cuestionamiento de ese tipo también, ¿no? Exigimos pasaporte sanitario porque no queremos estar pagando por gente que no esté cubierta, mientras que las vacunas nos aseguran que vamos a estar dentro del 80% de la población que lo atraviesa como una gripe ligera. Exacto, pero al no saber cuánto tiempo te protege la vacuna, mira el caso del presidente de Argentina. Bueno, El, pero el- no desarrolló una enfermedad terrible del 15 o del 5% como estábamos hablando correcto, anteriormente. correcto. Pero se enfermó y él pudo haber contagiado a otras personas y diseminar. Si él Claro. contagió a una persona susceptible, esa susceptible sí hubiera podido agravarse. Por eso hay todavía muchos puntos en blanco, como se dice, puntos suspensivos en este asunto de cuánto tiempo demora la inmunidad después de la vacunación y después de la enfermedad natural. Eh, También el tema de la distribución de las vacunas, Europa está atravesando por una situación complicada porque no están llegando a los niveles que llegan en otros países y Latinoamérica desde luego también. ¿La gente debe hacer la proporción hoy o es irrelevante debido a que probablemente el flujo de vacunas vaya a aumentar? Porque si no hay gente que está diciendo en algunos países de Latinoamérica que a este ritmo a una persona de 50 años le va a tocar dentro de 5 años la vacuna. Pero eso va a cambiar o no. Sí, debe cambiar, debe cambiar, ¿no? Tú sabes que han aparecido esos calculadores interesantes, Guillermo, en lo que por país te están diciendo, al ritmo actual le tomaría a este país, si tú buscas el país, tanto tiempo en alcanzar el 75% de inmunidad. Por ejemplo, para el Perú, yo esta mañana lo revisé, son 5.3 años le tomaría al Perú llegar a vacunar al 75% de su población si es que continúan al ritmo que había hasta el día de ayer. Y en Obviamente Estados hay Unidos, escasez, 4 meses. es decir, estamos en Chile, el 4 meses. 4-8 sería agosto. Julio, sí, julio. Abril, mayo, junio, julio. Para A julio. pesar de que hay tanto descreimiento, porque hay mucho descreimiento, doctor, yo me vacuné acá a 30 millas en una zona rural a propósito, sabiendo que son justamente las zonas rurales los que en general no creen en Ujú. todo esto, especialmente creen en las teorías conspirativas. Tenía un auto adelante mío, nada más. Fui 2 veces, porque fui a acompañar a una persona también. Un auto adelante, nada. Ujú, ujú. Exacto, no, no, sí, es 4 meses por ejemplo, ¿qué país quieres? Vamos a tu país, Argentina. En Argentina, vamos a ver si es que me da el cálculo, tengo que refrescar esta página, discúlpame, estamos en vivo, Guillermo. Sí. Aquí vamos a ver si me da. En Este, Argentina están aplicando la China, la de Sinopharm, AstraZeneca, Oxford AstraZeneca y la rusa por el momento, ¿no? sí, vamos a ver si es que me da.
Argentina es un país que tiene 45 millones de habitantes a Sí, nivel grueso, ¿no? ya no, Comparado por ahí con Uruguay o Chile, es un país de mayor población. sí, no me da lo siento, no me da Pero, pero ¿por qué no nos cuenta lo que había visto de Perú, sí, doctor? en el Perú, al ritmo que estaba hasta ayer en la noche, porque esto lo actualizan todos los días, iban ellos a necesitar en Perú 5.3 años para llegar a inmunizar al 75% de la población. Mm, Y bastante. Estados Pero Unidos, lo esa revisé, cifra va a son cambiar. 4 meses. Sí. Estados Unidos 4 meses, Chile 4 meses, Israel 4 meses. Doctor, el tema de los problemas neurológicos como resultado para aquellos que se han contagiado del COVID-19 está adquiriendo mayor preponderancia en los medios y lo voy a citar en inglés. Dice, a third, un tercio de los que han pasado la enfermedad del COVID-19 sufren brain disease. ¿Cómo traduciría brain disease? Enfermedad del cerebro, y eso habría que desmenuzarlo un poco, si es un tipo de enfermedad orgánica, si es que es algún tipo de enfermedad que deje secuelas a nivel, por ejemplo, de algún tipo de parálisis, algún tipo de lesión neurológica, o es algún tipo de problema de salud mental, y eso sí se ha estudiado. Insomnio está quedando muchísimo, ansiedad, depresión, eso está quedando bastante. Entonces, Y todo está brain dentro del disease. paraguas de brain disease. Sí, brain disease es un término muy amplio, muy, muy amplio. Ajá, ok. Por ejemplo, el tema de la falta de atención, ¿no? Que por ahí tiene que ver con la afectación en el patrón de respiración, la oxigenación del cerebro, ¿no podría ser uno de los factores también? Podría ser, hay gente que está diciendo que la larga estadía en la unidad de cuidados intensivos podría provocar esto también, porque están intubados, están anestesiados, pero también se ha visto que en gente que ha desarrollado ese 15% de enfermedad con fiebre, etcétera, quedan por meses con lo que ellos llaman el foggy, o sea, con la mente nublada, como que no se sitúan, quedan con dolores de cabeza crónico, quedan con ansiedad, quedan con depresión. Y este es un asunto muy importante, quizá podamos tratarlo en otro momento, Guillermo. Fíjate que la carga que vamos a tener de millones de personas en el mundo entero con secuelas del COVID va a ser impresionante y se va a agregar a la carga de enfermedades que en este momento se están dejando de atender. ¿Cuántos millones de casos en el mundo de cáncer están en la casa hasta que Claro. vayan a empezar a salir ya más avanzados? Enfermedades del corazón. Agrégale a eso lo de COVID, Guillermo. Entonces, fíjate, esto en realidad va a ser algo sumamente severo para los sistemas de salud del mundo. Y hay otra cosa, yo tengo pues grupos de amigos, nos reunimos con gente de la promoción, tú sabes ahora el Zoom ha propiciado mucho esto, ¿no? Uno se encuentra en soledad, aislado, y entonces nos reunimos regularmente con estos amigos peruanos que son médicos y me cuentan, y también lo he conversado aquí en Estados Unidos, Guillermo, de la enorme cantidad de enfermos con trastornos graves del pulmón a quienes están trasplantando del pulmón por COVID. ¿Te imaginas? Otros No para entiendo ese trasplante de concepto, ¿cómo corazón. trasplantando? Bueno, los pulmones han quedado, ellos dicen, tan cicatrizados, blancos le llaman porque se ve blanco en la placa, que ya no, sus pulmones no son funcionales. Entonces los tienen que trasplantar, les tienen que hacer Oh, trasplante de pulmón. wow. Mira, Sí, y sabe que estaba pensando recién, por ejemplo, el cáncer de piel, que es tan común en la gente mayor por la acumulación del sol, probablemente por miedo a ir a un consultorio de un médico o demás, tan difícil de hacer en forma virtual, porque la mirada de una lesión sobre la piel, una cosa es hacerlo a simple vista con ujú, una lupa y otra a través de una cámara, debe ser una de las situaciones también que se abandonan debido a la pandemia, ¿no? El tema del cáncer de absolutamente. piel.
el cáncer de piel, el cáncer de mama, las señoras no quieren hacerse las mamografías, el Claro, cáncer del cuello del útero, todos en realidad, Guillermo. Hubo un estudio que salió hará ya unos 6, 8 meses, en la mitad de la pandemia, lo hicieron en Inglaterra y calcularon que en Estados Unidos, por el efecto de la pandemia, el año pasado, el 2020, iban a morir 34.000 personas más de lo esperado por cáncer, por la pandemia. claro, por la falta de Atención, regularidad en la atención debe ser, correcto, ¿no? correcto. Em, yo fui al médico ayer, de hecho, a hacerme unos análisis y observé, me sacaron sangre, di una muestra de orina, estuve con el médico, estuve con la enfermera, y si uno lo hace con conciencia, respetando las normas que hay que respetar para protegerse, los médicos aparecen con unas máscaras que son mucho más sofisticadas que la mía. Yo he notado también que el uso de doble máscara, doctor, por el tema del polen en Atlanta, que está terrible, por eso estoy un poco nasal también. La doble máscara funciona muy bien, estuve afuera haciendo un lavado con la presurizadora, ¿no? Agua a presión del deck de mi casa y no me afectó en lo absoluto, simplemente porque tenía una máscara de tela y debajo de ella la máscara quirúrgica bien apretada. Le hice como unos nudos en las tiras, bien apretada, no tuve ningún problema. No, pero eso puede servir también Claro, para cuando uno va a un médico, ¿no? absolutamente, claro que sí. Y además, como lo has comprobado, y eso es importante para nuestros televidentes, es que cuando vayan al dentista o al médico se aseguran que los profesionales están cumpliendo con todas las normas de bioseguridad. Y uno obviamente se cuida con la mascarilla, la distancia. En la sala de espera, no sé si viste que había otros pacientes esperando. Sí, pero hay muchas sillas que están bloqueadas y la verdad que Correcto. había como 3, 4 metros de distancia, había 3 personas más probablemente. Exacto. Entonces, eso es lo que hay que mirar, hay que preguntar qué tipo de seguridad están teniendo y eso va a determinar si vamos o no vamos. Si vamos a un Claro. lugar que está lleno de gente, obviamente mejor no No, entrar. exacto. Inclusive al apretar el tercer piso en el ascensor lo hice con la llave del auto. En realidad ni siquiera toqué los botones. Eso es Doctor, bueno. nos tenemos que ir, pero Carolina me está recordando que yo entrevisté a un médico que le hizo un trasplante doble de pulmón a una chica que había tenido COVID, una chica joven, aquí en Ujú. Estados Unidos, y la entrevista fue hace unos meses. Es Exacto, cierto. exacto. Lo, Sí, lo, sí. lo tuvimos, la entrevistamos a ella también, con el médico, a los dos a la Mira, vez, lo mira, recuerdo mira. ahora. Sí, sí. Y en el mundo deben haber centenares, miles de esos pacientes por post-COVID. Esta enfermedad ha resultado muchísimo más traicionera de lo que pensábamos, Guillermo. Excelente. Doctor Elmer Huerta, gracias por participar en esta edición de Encuentro. Nos vemos la próxima. Sí, cómo Cuídate, no. Guillermo. Y a Chao. ustedes también, gracias por acompañarnos. Soy Guillermo Arduino.